Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el lugar donde se habla de ciberseguridad y tecnología desde el punto de vista práctico. Hola, soy OG y hoy hablaremos de un término bastante interesante, todo un concepto, es Zero Trust. Es uno de los pilares fundamentales de la seguridad moderna y cómo Microsoft 365, Microsoft 365 y Azure lo implementan de una forma práctica. En un mundo cambiante donde los usuarios trabajan desde cualquier lugar, los datos están en la nube y los ataques son cada vez más sofisticados. Confiar por defecto ya no es una opción. Realmente nunca lo ha sido, pero ahora muchísimo menos con el trabajo en remoto. Hoy veremos qué es Zero Trust y por qué es clave y además cómo Microsoft lo lleva a la realidad. Vamos allá. Los modelos de seguridad tradicionales se quedan cortos. Los modelos de seguridad más antiguos se centraban en proteger el perímetro de la red corporativa y ya está. Eh, y hasta ahí llegaban. Una vez que los usuarios estaban dentro de la red con sus sistemas, a menudo tenían un acceso amplio a los datos y a los servicios. Este modelo obviamente ya no funciona cuando los usuarios trabajan de una forma remota. Utilizan además dispositivos personales o colaboran a través de plataformas en la nube. Sin controles que verifiquen a estos usuarios sus dispositivos o las solicitudes de acceso, los datos sensibles, que como hemos dicho mil veces son la joya de la corona, pueden quedar expuestos incluso si los atacantes logran eludir el perímetro solo. Al tener claro la debilidad de esos modelos tradicionales, pues surgió el concepto, entre comillas, más moderno de Zero Trust. Y aquí vamos a hablar un poquito de la historia de Zero Trust y su origen. El modelo de seguridad Zero Trust fue propuesto por primera vez por John Kinderbach. Es un analista de la firma Forrester Research alrededor del año 2010. ¿Vale? Es algo, bueno, que han pasado ya casi 16 años, pero mm, es un concepto relativamente actual. En ese momento, en 2010, el señor Kindenberg observó que los modelos de seguridad tradicionales, basados en el perímetro, en securizar solo el perímetro, pues ya no eran efectivos frente a amenazas internas y ataques avanzados. Y además, él observó también que había un crecimiento del uso de la nube exponencial. Así que su idea central fue romper con el supuesto de que todo lo que está dentro de la red, de nuestra red perimetrada, es confiable y desarrolló el concepto de Zero Trust. Bajo una simple frase: nunca confíes, verifica siempre. Never trust, always verify. Nunca confíes, verifica siempre. Siempre hay que verificar. El modelo Zero Trust s- tuvo una evolución desde que el señor Kinderbach introduce el concepto en 2010. Por ejemplo, entre el 2014 y 2017, pues ya grandes empresas, o sea, pasaron casi entre 5 y 7 años, 4 y 7 años, grandes empresas tecnológicas comienzan a adoptar el enfoque. Se tardó en adoptar este enfoque. Google desarrolla su propio modelo interno llamado Beyond Corp, más allá de la corporación, pero al final era lo mismo que Zero Trust. En 2018, en adelante, Zero Trust gana popularidad con estándares de referencia en ciberseguridad moderna. Y ya en 2020, el NIST, el National Institute of Standards and Technology, publica el estándar NIST SP 800-207, que básicamente lo que formaliza es el Zero Trust como un marco de seguridad reconocido oficialmente. 2020, o sea, hace poquito. Estamos en 2026, solo hace 6 años, el concepto Zero Trust tuvo una formalización escrita, digámoslo así, y ya las empresas pues empezaban a aplicarlo.
ya los empezaban a aplicar de una manera más popular. Pero fue hace poco, aunque hayáis oído hablar de ello, o quizás no, pero es un concepto que se da por sabido, que muchos lo tienen muy asumido en el mundo de la ciberseguridad, pero hay muchísimas empresas que aplican solo partes de ese concepto de Zero Trust. ¿Por qué surge? Bueno, básicamente casi lo hemos dicho, el Zero Trust surge como respuesta al trabajo remoto, el uso de dispositivos personales. Ese concepto suele escribirse como Bring Your Own Device, BYOD, Bring Your Own Device. Además de la adopción masiva de los servicios en la nube y el aumento de ataques internos y robos de credenciales. Cada vez más, hoy en día, por si no lo sabéis, lo digo, no se trata de decir, bueno, como se asume en el modelo tradicional, el perímetro se securizaba muy bien y se protegía muy bien, pues los atacantes maliciosos sencillamente dijeron, bueno, pues vamos a ver cómo podemos obtener las credenciales internamente o vamos a intentar engañar a un usuario interno para que nos dé sus credenciales y eso es mucho más fácil que intentar saltarse o reventar un firewall, por ejemplo. Entonces, el ataque interno y robo de credenciales a través de técnicas de phishing o walling o lo que sea, pues es mucho más sencillo el llegar a esos datos que al final es el objetivo y por eso nació el concepto de Zero Trust. Como he dicho, Zero Trust exige verificar continuamente. ¿El qué? ¿El qué verificamos continuamente? Pues debe de verificar continuamente la identidad del usuario que intenta acceder, el estado del dispositivo desde el que se hace, la conexión de esa solicitud y el nivel mínimo de acceso necesario, requerido. Tienen que verificarlo continuamente. Es decir, yo, OG, si tengo la identidad que digo que tengo, tiene que verificarlo. Tiene que verificarlo que mi computador, mi ordenador, mi portátil está bien protegido, actualizado y con un antivirus, por ejemplo. También tienen que verificar el contexto de la solicitud. El contexto puede ser, por ejemplo, desde dónde estoy haciendo la conexión. Desde China, desde Rusia, desde España, desde Alemania, desde Noruega. También, por ejemplo, a qué hora lo hago. Es una hora que en teoría no debería estar trabajando nadie en el país en el que tiene la empresa, la sede de la empresa, aunque sea remotamente. Es un fin de semana, es un horario extraño. Ese es otro contexto que hay que evaluar. Igual, y por último también tiene que evaluar el nivel mínimo de acceso necesario. Es decir, ¿por qué me va a dar más acceso si solo con el mínimo necesario, con eso es suficiente? Así que como veis, el concepto de Zero Trust evalúa continuamente muchos aspectos, de manera que, aunque me robaran las credenciales, aunque tuvieran mis credenciales, si evaluamos, por ejemplo, de los cuatro conceptos que he nombrado, mis credenciales sería la identidad del usuario, si evaluamos las otras tres, podría bloquear el acceso, ya que las otras tres no se cumplen. ¿Vale? Bueno, pues como hemos dicho, el concepto Zero Trust asume los siguientes escenarios. Nunca confíes, pero ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que el Zero Trust asume que la red ya está comprometida, que los atacantes pueden venir desde dentro o desde fuera de la red y que cada acceso debe validarse cuando en tiempo real, ¿vale? Es muy importante, siempre en tiempo real, en tiempo de conexión, en tiempo de acceso. ¿Por qué asume que la red está ya comprometida? Por lo que os he dicho antes, asume la identidad del usuario puede estar siempre en tela de juicio, siempre comprometida. Es muy importante considerar eso porque hoy en día los ataques van dirigidos sobre todo al robo de identidades. De esta manera que os he explicado anteriormente, el concepto de Zero Trust se fundamenta en tres principios claves. Verificar explícitamente, como os he comentado, verificar todo lo que os he dicho. Acceso con mínimo privilegio, también lo he comentado, conceder como privilegio solo los necesarios.
y lo más importante en Zero Trust, solo cuando sea necesario, ¿vale? No solo los permisos necesarios, sino solo cuando lo necesitemos, en el momento que lo necesitamos. Y aquí es donde entran conceptos como el JIT Access y el JIT VM, que los vamos a explicar más adelante, son muy interesantes. Y el tercer principio clave que se basa a Zero Trust es asumir la brecha. Es decir, ya ha entrado alguien. De esta manera tenemos que monitorizar continuamente, detectar y responder constantemente a esa brecha asumida en nuestro perímetro o internamente. Bueno, pues Zero Trust se aplica a mucho más que solo el acceso de la red. También protege los datos sensibles en servicios de la nube, dispositivos finales llamados endpoints y plataformas de inteligencia artificial. Muy interesante. Hoy en día ya cada vez se usan más. Las principales acciones de protección de datos, de la joya de la corona, de la protección de nuestros datos, ¿qué incluyen? Incluyen clasificar y etiquetar los datos sensibles, de manera que las políticas se apliquen independientemente de dónde estén los datos. Como veis, ya no estamos protegiendo el perímetro, no es tan importante proteger el perímetro, dónde están los datos, dónde está nuestra joya de la corona, nuestro sistema, nuestro servicio. No, estamos protegiendo los datos en sí mismos. ¿Cómo? Clasificándolos. Me da igual dónde estén. Y de esta manera los etiquetamos. Otra aplicación de Zero Trust es cifrado y gestión de derechos para controlar quién puede ver o compartir los datos. Otra capacidad de Zero Trust es utilizar las políticas de DLP, que son muy conocidas, ¿no? La Data Loss Prevention, la prevención de datos, de pérdida de datos, para evitar el uso compartido o la transferencia no autorizada de datos sensibles. Esto ocurre muchísimo en las empresas, ¿eh? Puede ser un insider, un actor malicioso o puede ser un error, ¿vale? Todo el mundo cometemos errores y podemos enviar por error un email o un chat con una información asociada sensible que no debería. También el Zero Trust usa políticas de gestión de riesgos internos para identificar estas acciones, las internas, que potencialmente pueden provocar la exposición de datos. Incluso aunque no se haya producido, como hemos dicho, estamos monitorizando todo el rato y es importante tener un sistema de alertas en caso de que un comportamiento anómalo interno nos haga sospechar de algo. También el Zero Trust aplica controles de seguridad de la inteligencia artificial para proteger los datos sensibles utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial. Luego lo comentaremos un poquito más. Hay un concepto muy interesante que también está relacionado con Zero Trust y lo aplica, que es Information Barriers, ¿vale? Las barreras de información. Es un concepto clave en seguridad de la información y especialmente en entornos Microsoft 365, ¿vale? 365. El uso de information barriers entre departamentos, por ejemplo, para el uso de Teams o emails, es muy interesante porque son políticas de seguridad que evitan que determinados departamentos o grupos de usuarios se comuniquen o comparten información entre sí, incluso estando dentro de la misma organización. Su objetivo principal es prevenir conflictos de interés, fugas de información y riesgos de cumplimiento. En pocas palabras, define quién puede comunicarse con quién. Las information barriers son muy interesantes. Por ejemplo, en recursos humanos acceden a datos que otras divisiones o otras secciones de esa misma empresa no deberían de acceder. ¿Vale? Pues se puede poner un information barriers para que ciertos segmentos no se comuniquen con otros dentro de la propia empresa. El Zero Trust, ahora vamos a pasar a hablar de Zero Trust en Microsoft 365. Microsoft 365 es, y en el concepto de Zero Trust, aplica esa seguridad en identidad, dispositivos, datos y elementos de colaboración. Y la mayoría gira alrededor de Microsoft Entra ID, ¿vale? Que era el Active Directory de toda la vida de Azure. Pero no solo en el Active Directory. ¿Qué herramientas tenemos en Microsoft 365 para implementar nuestro Zero Trust? Pues tenemos la autenticación multifactorial, Multifactor Authentication, que ya hablé en un capítulo anterior. No me voy a
extender en ello. El acceso condicional, eso sí que es interesante, creo que ya lo comenté alguna vez, bloquear acceso desde países sospechosos, por ejemplo, exigir dispositivos que estén perfectamente actualizados y protegidos, evaluar cada riesgo del usuario dependiendo de qué información maneja el usuario. Otro concepto importante que se no lo he comentado antes. Un usuario maneja información clasificada, un usuario maneja clasificación, perdón, datos privados de otros usuarios, o un usuario tiene una alta responsabilidad y recibe muchos reportes a nivel jerárquico, esos usuarios tienen un mayor impacto en caso de ser comprometidos sus cuentas, con lo cual hay que evaluar esos riesgos también desde ese punto de vista. Un ejemplo real es un usuario que intenta acceder a Outlook, por ejemplo, desde un país inusual o un dispositivo no gestionado, ¿vale? El acceso será bloqueado si está bien configurado vuestro sistema de acceso condicional automáticamente. En cuanto a dispositivos y endpoints, tenemos en Microsoft 365 una herramienta llamada Microsoft Intune, ¿vale? Que lo que hace es gestionar dispositivos remotamente. Hace un montón de cosas, ¿vale? Como el cifrado, mantener el antivirus activo, el sistema operativo actualizado, etcétera. Intune lo que es un MDM que básicamente lo que hace es la gestión de dispositivos, pero también no solo desde el punto de vista de sistemas, sino asociado también con las medidas de seguridad aplicados a ellos. En Zero Trust, para proteger la información en Microsoft 365, tenemos una herramienta para la protección de la información en sí, solo de la información, porque ya hemos hablado de la protección de los endpoints, hemos hablado de la protección de las claves o de las contraseñas de acceso, de la identidad del usuario con el acceso condicional, el Multifactor Authentication, pero todavía no hemos hablado cómo proteger la información, los datos en sí, propiamente dicho. Bueno, pues una de las mejores herramientas, o la mejor que tiene para ello Microsoft 365 es Microsoft Purview. Con Purview podemos crear etiquetas de clasificación de los datos, tanto confidenciales o no, o secretos o no, y aplicarlas. Con Purview manejamos el Data Loss Prevention, la prevención de la pérdida de datos. También manejamos un concepto, manejamos políticas de Insider Risk Management, es decir, los riesgos de que haya un actor malicioso dentro, o no, o por error, por negligencia. Con respecto al Insider Risk Management, es muy interesante siempre integrarlo con el conector apropiado a la aplicación que use recursos humanos para la gestión de los datos. ¿Por qué? Pues porque con el Insider Risk Management podemos crear políticas aplicadas específicamente a usuarios que van a dejar su puesto de trabajo o que son despedidos, de manera que se bloquea o se monitoriza más cercanamente ese tipo de usuarios o ese tipo de identidades. Con Microsoft Purview también podemos encriptar y mantener un control de acceso a los datos permanente. Y además, muy interesante, el control del uso de inteligencia artificial como Copilot en Microsoft en el acceso a datos confidenciales. Ya he dicho que hablaré un poquito más adelante específicamente de eso. Un ejemplo práctico, pues si tenemos un documento marcado como confidencial, o podemos crear varias políticas, por ejemplo, con Purview, que no se pueda enviar por correo externo, perdón, a un correo externo, o no pueda descargarse a un dispositivo personal. O, si se permite enviarlo a un correo externo, que vaya encriptado. Eso es una política que podríamos implementar en Purview relacionada con Zero Trust. He hablado de Microsoft 365, pero si nos, ya sabéis que están un poco unidos estos dos conceptos con Azure. Azure es la plataforma en sí. En Azure el Zero Trust protege el concepto, protege la infraestructura, los workloads y los datos también. Es todo complementario, ¿vale? No está, normalmente es adicional y hay que tener aplicado el concepto Zero Trust en los dos, en Microsoft 365 y si además tenemos Azure en Azure.
tenemos sistemas de Azure, ¿vale? Porque Microsoft 365 ya sabéis que Entra ID lo tiene, siempre trabaja en background, siempre trabaja por debajo. Pero si además usamos la cuenta de Azure, además de nuestros servicios Microsoft 365, de nuestras cuentas de Microsoft 365, el concepto de Zero Trust también debemos de aplicarlo. ¿Cómo? Como por ejemplo con el Privilege Identity Management, PIM. Esto es una gestión de las cuentas de usuario, de las identidades de usuario, de las credenciales para los administradores, para los Privilege Identity Management, todos esos usuarios privilegiados. Existe una herramienta específica para, básicamente, sobre todo para dar acceso a través de políticas o de reglas basadas en JIT, que luego hablaremos de lo que es, ya he dicho que hablaremos al final, JIT, tanto para las máquinas virtuales como para el acceso a los datos o a los sistemas. También para aplicar Zero Trust en Azure deberíamos de pensar en aplicar Airbag, los roles mínimos, Role-Based Access Control, es decir, dar los roles mínimos de acceso a los usuarios, a las identidades de los usuarios, no darles privilegios de administrador cuando no lo necesitan. Otros conceptos que podemos aplicar en Azure Zero Trust, pues ya son conceptos de red también. Azure Firewall, Network Security Groups, muy interesantes. Private Endpoints, también muy interesantes. De manera que la red no confíe por defecto incluso dentro del propio Azure. Y además, no debemos de olvidarnos que tenemos unos servicios de monitorización como el Microsoft Sentinel, que es un SIEM y además es un SOAR, y Microsoft Defender for Cloud. De esta manera podemos detectar esos tipos de comportamientos anómalos y bloquear o automatizar respuestas. Como resumen, en Zero Trust aplicándolo a Microsoft 365 y Azure es que, y en general, como resumen, para aplicarlo en cualquier otro tipo de red, incluso on-premise, Zero Trust no es una herramienta en sí, es un modelo de seguridad continua. Y Microsoft lo resume en 6 pilares. Los pilares a los que debe proteger son las identidades, los dispositivos, las aplicaciones, los datos, la infraestructura y las redes. Tiene sentido todo ello, ¿verdad? Para mí sí, vamos, lo veo muy claro. Si proteges todo eso, estás haciendo un cero trust en todas las capas, de tal manera que no estás protegiendo solo el perímetro, sino ya estás asumiendo que el usuario, perdón, el actor malicioso puede estar ya dentro y tienes que proteger tus datos. Vale, lo prometido. Antes hablamos del JIT, JIT Access y del JIT VM, ¿vale? ¿Qué es el JIT? ¿Vale? El JIT, el acrónimo significa Just in Time, ¿vale? JIT Access es Just in Time Access. El JIT Access es un enfoque de seguridad que otorga acceso muy relacionado con el PIM, os lo he mencionado antes, el Privilege Identity Management. Otorga acceso, este concepto, solo cuando es necesario durante el tiempo mínimo necesario. En lugar de tener accesos permanentes, que es el modelo tradicional, por ejemplo, las cuentas de administrador están normalmente en el modelo tradicional siempre activas, el acceso se concede temporalmente bajo ciertas condiciones. Os pongo un ejemplo. Vosotros sois un administrador senior de vuestra empresa y tenéis una cuenta de administrador con elevados privilegios, ¿vale? Permanente. Pero no tenéis todos los privilegios, ¿vale? No tenéis el Global Administrator, por ejemplo. Estáis manejando los servicios de SharePoint y en SharePoint sois los administradores de SharePoint, ¿vale? En un momento determinado necesitáis, no sé, crear una cuenta de usuario para otro determinado servicio o gestionar otro tipo de servicio. Eso no es vuestro día a día de trabajo, pero a veces podréis necesitarlo. ¿Por qué motivos? Pues porque os lo pida así vuestro jefe, porque haya alguien que se haya ido de vacaciones y necesitéis cubrir su trabajo, por mil razones, o porque a partir de entonces, de vez en cuando, una vez al mes, vas a hacer una cierta acción y necesitas una vez al mes acceso. Bueno, pues el concepto de Zero Trust, y en este caso el de JIT, Just in Time,
nos aconseja que no le demos el rol a esa persona si solo va a hacer una opción o una acción de vez en cuando y no permanentemente. De tal manera que crea una cuenta que puede ser activada por un tiempo determinado y también podemos decirle en qué fechas también. El acceso no sería permanente, ¿vale? Se otorga bajo demanda, es decir, cuando lo pide se le da. Y tiene fecha y hora de expiración. Normalmente, además, requiere o una aprobación o verificación adicional o las dos cosas. La verificación adicional a través del MFA, ¿vale? Multifactor Authentication, o a través del contexto o del riesgo del propio usuario. Ya os he comentado el ejemplo de alguien que solicita, imaginaros, Helpdesk. ¿Vale? Normalmente las acciones que realiza tiene un perfil de Helpdesk de administrador que no requiere unos usuarios avanzados o un usuario con privilegios avanzados para gestionar, por ejemplo, otras cosas del Active Directory. Pero si lo necesita, puede solicitar a través de este concepto de JIT, Just in Time Access, acceso como administrador con privilegios más avanzados. El sistema lo aprueba o automáticamente a través de comprobar unos datos o requiriéndote Multifactor Authentication o a través de un responsable. Y obtienes un permiso, por ejemplo, vamos a poner se le ha concedido un permiso de 8 horas solo para que realice ciertas acciones. Al terminar el acceso se revoca automáticamente, ¿vale? Es muy, muy usado. Muy usado con PIM, ya lo he comentado, y en la nube, vamos. eh, es un poco más difícil verlo en on-premise, pero en la nube está muy, muy usado, está muy extendido este concepto. Hay otro concepto asociado que es el JIT, que también es importante hablar de él, VM, Just in Time Virtual Machine Access. Y también es muy interesante, sobre todo en accesos remotos cuando el usuario o incluso los administradores trabajan remotamente. Es el mismo concepto, pero en acceso a máquinas virtuales. Es decir, la máquina virtual está siempre funcionando, está siempre en la nube dispuesta a establecer una conexión remota, pero solo permite hacer una conexión a ciertos usuarios cuando solicitan permiso a través del JIT, ¿vale? El mismo concepto, en vez de aplicarnos en aumentar nuestros privilegios, en este caso nos abre una puerta de entrada a conectarnos a esa máquina virtual por un tiempo determinado. ¿Y cómo funciona? Pues a través de puertos como el RDP, ya sabéis, y si no os lo digo, es el 3389, es el típico puerto de acceso remoto, o el SSH, el 22. Estos permanecerían cerrados por defecto. Si un administrador solicita acceso temporal, el sistema abre el puerto, pero no lo abre para todo el mundo en esa ventana de trabajo. Lo abre para una IP específica. Y eso es lo bueno del JIT Virtual Machine Access, el Just-in-Time Virtual Machine Access, que abre esos puertos de conexión remota para una IP específica durante, además, un tiempo limitado. Y luego el puerto se vuelve a cerrar automáticamente. Al expirar, pues eso, pues se cierra. Y es muy usado también cuando se accede a sistemas de gestión de servicios y de servidores remotamente. Tiene mucha lógica tener bastion hosts, es decir, o máquinas de acceso remoto para que se pueda acceder a la red interna, bastiones muy protegidos o jamboxes que llamamos, que son máquinas para saltar de un sistema de menos nivel a otro de más nivel de protección o en distintas redes. Esos sistemas deberían de estar protegidos bajo el paraguas o el concepto de Zero Trust y específicamente es muy interesante usar el Just-in-Time Virtual Machine Access. En resumen, Just-in-Time Access es acceso temporal a privilegios y el Just-in-Time Virtual Machine Access es el acceso temporal a máquinas virtuales. Vamos a dar unos consejos si quieres empezar con Zero Trust en Azure y Microsoft 365. Muy simples. Activa Multifactor Authentication para todos tus usuarios. Implementa acceso condicional por defecto. Usa PIM, Privileged Identity Management,
para roles críticos con Just-in-Time Access y Just-in-Time Virtual Machine. Gestiona dispositivos remotos con iTunes, remotos o móviles como endpoints. Monitoriza todo con Defender y Sentinel. Zero Trust, de todas formas, como cierre, no elimina los ataques, pero reduce drásticamente el impacto. O sea, riesgo cero nunca existe. Cero Trust ya no es teoría solo, es algo que puedes y debes implementar hoy mismo. Así que manos a la obra, ese es mi consejo. Y es muy importante que Zero Trust, tenerlo en cuenta, es basado en confianza cero y seguridad máxima. Hemos acabado con el concepto de Zero Trust y ya solo me queda el ciberconsejo que siempre os doy al final de cada capítulo. Con respecto al Zero Trust, debemos tener claro que este concepto no solo lo aplicamos a usuarios de cualquier tipo, y de ahí va mi ciberconsejo, sino que Zero Trust debe estar aplicado también a servicios y cuentas de servicio. Mi consejo personal es vigilar específicamente todas esas aplicaciones o soluciones de seguridad de inteligencia artificial, ya sean basadas en business intelligence, en ciberseguridad, como en consultas laborales internas o externas, me da igual. Es habitual que si una empresa dispone de un servicio de inteligencia artificial, que es interno propio, confíe en la seguridad implícita que ello le proporciona en contraste al uso de sistemas externos, como los que puedes encontrar en Internet, el ChatGPT, Copilot, Gemini, etcétera, de una manera abierta. Pero este concepto es erróneo y debéis de proteger vuestros sistemas de ellos, de los dos casos. Tienen los dos un riesgo inherente para vuestros datos, tanto si vuestra solución de inteligencia artificial es propia dentro de vuestra propia empresa o es externa. De manera interna y externa debéis delimitar las acciones que pueden desarrollarse con esas herramientas. Y voy a haceros varias preguntas. ¿Voy a permitir a mis usuarios las acciones de copiar y pegar para hacer búsquedas con inteligencia artificial? O otra pregunta que os debéis hacer, ¿voy a permitir subir archivos a esas soluciones? Otra muy importante que la gente no suele tener en cuenta, ¿voy a permitir acceder a los datos guardados a esas aplicaciones, a esas soluciones de inteligencia artificial, que pueden estar vuestros datos guardados en SharePoint o en otro tipo de archivos compartidos? ¿Voy a permitir que la inteligencia artificial acceda libremente a esos datos para que se procesen? Pues tengo que tener mucho cuidado si digo que sí. Todas estas situaciones deben valorarse y si la respuesta de alguna de ellas son sí, debemos securizar, el acceso a estas herramientas, el acceso a información protegida de la misma manera que si fuese un individuo accediendo a los datos, con además la consideración del need to know, que ya hablaremos en otro capítulo. Es decir, si yo a un usuario no le permito ver información sensible, pero sí le permito a la inteligencia artificial, a la solución de inteligencia artificial que acceda a mis datos de todo tipo, incluidos los sensibles, el usuario puede hacer una consulta a la solución de inteligencia artificial y obtener datos sensibles que de otra manera no tendría. Eso tendremos que vigilarlo y tenemos que controlarlo. Y en muchos casos no dejar a esa solución de inteligencia artificial acceder a datos sensibles. Para ello existen herramientas como Purview, que ya la hemos mencionado, que a través de Data Loss Prevention pueden configurar políticas para permitir o no el acceso a esos datos sensibles por partes de aplicaciones de la inteligencia artificial. Entonces, mi ciberconsejo como conclusión, ¿qué es? Cuidado con las soluciones de inteligencia artificial. Muchas veces se dejan sin securizar, se dejan totalmente abiertas y acceden a datos que no nos gustaría que fueran accedidos por un individuo, por una cuenta de usuario, pero sin embargo se lo dejamos a la inteligencia artificial que al final son usadas por usuarios y pueden exponer nuestros datos. Lo mismo aplico a si usamos o si copiamos y pegamos texto sensible de nuestra empresa en servicios web externos abiertos de Internet.
están disponibles para ese proveedor de servicio o cualquier otra persona que haga un man in the middle. No deberíamos de copiar y pegar datos y usarlos con soluciones de inteligencia artificial no gestionadas por nuestra empresa. Y nada más. Con esto hemos llegado al final de nuestro episodio sobre Zero Trust. Tenerlo muy presente, aplicarlo en cuanto antes, as soon as possible, como dicen en inglés, si es que no lo tenéis aplicado ya, y si lo tenéis aplicado, echarle una revisión, echarle un ojo, no vaya a ser que podéis mejorarlo todavía mucho más. Solo espero que hayáis aprendido algún concepto nuevo, útil para vosotros y que os hayáis divertido en este capítulo. No olviden nunca supervitaminarse, mineralizarse y mantener vuestros sistemas seguros. A cuidarse.